los judíos siempre han tenido esa fama de ser excelentes en los negocios y de amasar grandes riquezas. Entonces, pues resulta, jóvenes, que eso despertó también la envidia y el odio de parte de muchos alemanes nazis que consideraban a los judíos como enemigos de Alemania. Entonces, por eso el odio y por eso trataban de matarlos, aniquilarlos. Entonces, bueno, aquí tenemos, comenzó con las ideas expansionistas, semitas, racistas y nacionalistas de Adolf Hitler. Acuérdense que para los alemanes nazis, la raza aria, grábense esa palabrita, la raza aria, era una raza superior a todas las demás y era la única que tenía que existir en el planeta, imagínense. Aparte, dentro de esta guerra, pues la parte del desarrollo de la tecnología en cuanto a las armas fue una cosa impresionante. Nunca antes se había visto tanto desarrollo científico y tecnológico a la hora de desarrollar armas como los tanques de guerra, los aviones, sobre todo los aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial, jugaron un papel pero impresionante, impresionante. Y bueno, Estados Unidos, aunque no estaba en Europa como país territorialmente, ¿por qué se unió a la Segunda Guerra Mundial? Pues se unió porque Japón atacó la base de Pearl Harbor en Hawái, en el Pacífico, en el Océano Pacífico. Entonces, inmediatamente Estados Unidos le declara la guerra al imperio japonés. Y más tarde, Hitler le declara también la guerra a Estados Unidos, porque Estados ¿Qué Unidos... hay? Algo más de esa reunión. ¿Vas a salir? No Por sé, pues. favor, jóvenes, por favor, necesito que pongan en silencio todos sus micrófonos. Gracias. Vamos a continuar. Entonces le decía que Estados Unidos entró a la guerra por esa situación. Y eso hizo que Alemania, de alguna manera, firme su sentencia de muerte porque el poderío de Estados Unidos para ese entonces ya era inmenso, su poderío económico y su poderío militar. Como causas, entonces, recuerden que después de la Primera Guerra Mundial había un resentimiento alemán muy grande por las pérdidas territoriales. Además, todo el dinero que tenía que pagar según el Tratado de Versalles. Acuérdense de esa parte. Además, Italia y Japón estaban también descontentos. Ellos no quedaron satisfechos porque no obtuvieron los territorios que ellos querían conquistar en la Primera Guerra Mundial. Entonces se meten en la locura de esta Segunda Guerra Mundial a tratar de conquistar y consolidarse como nuevos imperios. Qué locura realmente. Luego, pues, con la Segunda Guerra Mundial ascienden los totalitarismos, se forma el eje nacionalista, militarista. También Hitler funda pues de esta manera la Gran Alemania, realiza la anexión de Austria a su territorio, ahí ya comienzan los primeros pasos de Hitler en esta Segunda Guerra Mundial. Y miren, aquí tenemos las dos alianzas, los dos grupos de países que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. En el un bando, o de esta esquina, como se dice en el boxeo, tenemos a los aliados. Miren y observen bien quiénes son. Observen, ¿la bandera de qué país? Estados Unidos, con Franklin Roosevelt, su presidente. Esta es roja, la bandera de la Unión Soviética, con Joseph Stalin a la cabeza. Esta es la bandera de Reino Unido, con Winston Churchill como su primer ministro, como su jefe y líder. Y Francia, aquí lo tenemos con Albert Lebrun como su principal líder. Todos estos cuatro países se aliaron en contra de Hitler y sus aliados. Ahora, entonces recuerden, estos países de acá se llaman los aliados. Y en cambio, los que estaban con Hitler se llaman las potencias del eje, que fundamentalmente son tres: Alemania, Italia y Japón, como ustedes pueden ver. Esas fueron las alianzas que se enfrentaron en esta Primera Guerra Mundial. Los aliados que ustedes ven en pantalla y las potencias del eje, que son los seguidores de Hitler. Como países neutrales estaban Irlanda, Portugal, España, Suecia, Suiza y Turquía. Neutrales quiere decir que no entraron directamente a combatir en la guerra. Ya les había mostrado este mapa también. Toda la parte de la zona verde fue la parte que conquistó Alemania. Tenemos también un aspecto importante que ya les había mencionado, que comienza básicamente con una guerra relámpago invadiendo Polonia. Esto se lo hace el 1 de septiembre de 1939. Luego, en junio de 1940,
Hitler invade París, Francia. Pero les cuento que Francia en ese sentido temía también perder todas sus riquezas arquitectónicas que ellos tenían. Entonces, ¿qué hicieron los franceses? Más bien se rindieron con facilidad para que los alemanes no bombardeen París, porque si bombardeaban París se iban a perder joyas arquitectónicas de miles de años. Entonces los franceses dijeron, no, mejor nos rendimos, y como sabían que Hitler era amante del arte, entonces dijeron, si nos rendimos, Hitler no va a destruir París. Entonces prefirieron rendirse y ceder la ciudad más bien. Luego más tarde pues se daría, ya para finalizar la Segunda Guerra Mundial, la caída de Berlín. En 1945, estos tres líderes, Roosevelt, presidente de qué país? Estados Unidos. Stalin, líder máximo de dónde? De la Unión Soviética. Y Churchill, el líder máximo de dónde? De Reino Unido. Estos tres grandes líderes se reunieron en Yalta para decidir los pormenores sobre el ataque final a Alemania y luego el posterior reparto, obviamente, se iban a hacer con el botín de guerra. El 22 de abril las tropas soviéticas estaban ya cerca de Berlín y, como les expliqué al inicio, fueron los primeros en conquistar Berlín. El 30 de abril Hitler se suicidó junto con su amante Eva Braun en uno de sus búnkers que tenía en la misma ciudad. Eso ya marcó el fin de la Alemania nazi, cuando se suicida Hitler. El 2 de mayo Berlín capitula. ¿Qué significa capitular? Quiere decir se rinde. Se rinde, dice ya no puedo más, levantan las manos, listo, se rinde. Entonces miren, fue así como los aliados, Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética, fueron los grandes vencedores. Aquí están. Estos son los tres grandes líderes. Stalin, que lo tenemos a la derecha, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, en el centro, y Churchill, el primer ministro de Reino Unido, de Inglaterra. Miren, esta foto es histórica porque esto es el momento en que los rusos llegan a Berlín y aquí en este lugar colocan la bandera de la Unión Soviética. Esta es la bandera de la Unión Soviética, color rojo, aunque aquí está en blanco y negro, no se nota, pero es color roja, y tiene la media luna, además tiene esta estrellita, tiene este martillo, que son símbolos del comunismo. Entonces, pues eso ilustra cuando los soldados soviéticos, el 30 de abril, invadieron pues Berlín. Esta es una de las últimas fotos de Hitler, antes de que se suicide. Saben que cometió la locura Hitler en su desesperación de que a los hijos de los soldados muertos, que eran unos niños, los metió al ejército también para defender Berlín. Y saben qué, jóvenes, que las tropas estadounidenses se admiraban, se sorprendían a ver cómo unos niños tan pequeñitos habían sido enlistados en las tropas de Hitler para defender de Berlín. Y no se admiraban sobre todo porque eran niños, se admiraban porque eran feroces y fanáticos y estaban dispuestos a dar la vida incluso por el Führer o por Adolf Hitler. Así les lavaba el cerebro Adolf Hitler mediante sus discursos. Bien, en cambio, en cuanto al frente del Pacífico, ya les expliqué que Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial cuando le atacan la base militar de Pearl Harbor. En ese momento se decide entrar a la guerra. Y el 19 de febrero de 1945, los norteamericanos invaden Japón por primera vez. El 6 de agosto, aquí está el avión Enola Gay, lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. 100.000 muertos y miles de heridos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Más tarde, el 8 de agosto, también la Unión Soviética declara la guerra a Japón. Entonces, bueno, sobre todo después del ataque nuclear, del horror nuclear, Japón automáticamente se rinde. Y en el momento que se rinde Japón, jóvenes, acuérdense que Hitler ya se había suicidado en abril. Japón todavía se demoró mucho más, hasta agosto, se demoró 4 meses más para que se rinda. Entonces, después aquí vemos la explosión de los ataques de las primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Pues con eso Japón se rinde, capitula. Y bueno, aquí tenemos las víctimas de la Primera Guerra Mundial, más o menos llegaron a 50 millones, desaparecieron ciudades, vías férreas, carreteras. Los vencidos, en este caso Alemania, debió aceptar la rendición incondicional. Alemania y Berlín quedaron divididas en 4 zonas. Más tarde, aquí en la ciudad de Berlín, una misma ciudad, la capital de Alemania, estaría dividida por el famoso Muro de Berlín.
porque la una parte de la ciudad la ocupaban los soviéticos y la otra parte las tropas de los aliados. Ahora bien, ¿qué sucedió pues cuando Europa perdió el poder global? Nació una bipolaridad. ¿Qué quiere decir bipolaridad? Significa dos polos. Significa que son dos las potencias que ahora van a mandar en el mundo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, esas dos potencias fue Estados Unidos y luego la Unión Soviética. Fueron los amos y señores del mundo prácticamente. Y se llegó a conformar, después de la Segunda Guerra Mundial, nace las Naciones Unidas, que nosotros la conocemos con las siglas de la ONU. ¿Qué significa ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Y para qué surgió la ONU? Pues para unir a todos los países del mundo, de tal manera que nunca más en la historia de la humanidad se vuelva a repetir ninguna guerra parecida a esta catastrófica Segunda Guerra Mundial. Imagínense. Entonces, así, jóvenes, llegó a su fin la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, el 14 de agosto, cuando se rinde Japón, en ese momento se termina la Segunda Guerra Mundial. Ok, jóvenes, entonces ahí terminamos esta clase.